vamos a empezar a mencionar algunas consideraciones con respecto a la parte dietaria. La vamos a encadenar o enlazar con la parte de hidratación y de requerimientos de vitaminas y minerales. Fíjense que durante las diferentes presentaciones que hemos tenido el doctor Vergara y el doctor Cadena, siempre recalcan la importancia de la anatomía para poder establecer el plan de manejo y poder individualizar a cada paciente y un plan de manejo específico, de acuerdo a la longitud del paciente, de acuerdo a los segmentos que tengan, si de ayuno, ilion, si tiene o no colon. La presencia de colon definitivamente es algo supremamente importante que ya han venido anotando los doctores Vergara y Cadena, si termina en una ostomía, si hay ayunostomía o una ilostomía. Y además, cuando ya entra la fase dietaria o cuando empezamos a establecer un plan de una fase dietaria, también es muy importante saber en qué fase está de su última resección o alguna intervención quirúrgica que haya recibido con respecto al manejo del intestino. Para también, de acuerdo a esto, saber en qué fase o no está de su adaptación o qué tan adaptado está teniendo ese intestino. Tenemos que tener un balance y tenemos que tener en cuenta y que en esto podemos recibir pacientes que se encuentren aún con nutrición parenteral o también hay pacientes que tengan presencia de sondas o accesos venosos centrales. También debemos establecer que nuestra terapia, de acuerdo a esto, debemos establecer una terapia dietaria y un plan de educación dirigidos al paciente donde podemos hacer una combinación tanto de vía oral como nutrición parenteral complementaria o nutrición enteral complementaria. Los objetivos iniciales pueden ser inclusive ir haciendo una disminución progresiva del aporte parenteral y mantener una homeostasis y un equilibrio entre los fluidos y disminuir el impacto de la malabsorción que usualmente presentan estos pacientes. También dentro de las generalidades estamos hablando de que se busca este mejoramiento o esta optimización tanto del peso, para que el paciente no nos pierda tanto peso y no tenga un impacto nutricional, y además que tenga un balance hidroelectrolítico y una hidratación adecuada. Esto requiere de seguimientos continuos, requiere también de esquemas dietarios que sean cambiantes de acuerdo a las etapas y a los meses de evolución y adaptación que haya surgido el paciente. Tenemos que ir adecuando su ingesta calórica, tanto disminuyendo o aportando su aporte parenteral, enteral o de acuerdo a la ingesta oral, de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente. Y esto va muy de la mano de acuerdo a las fases en que vaya cursando el paciente de los tiempos de evolución de sus tratamientos o de adaptación del intestino. Y todo está de la mano de acuerdo a la fase donde vaya. Seguramente vamos a ir necesitando cambiar los diferentes líquidos que le podemos aportar o alimentos que le podemos dar por vía oral. De acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente también, fíjense que de acuerdo a los tipos de pacientes, que si son pacientes con yeyunostomía, que si son pacientes con yeyuno colon o yeyuno ilio colon, así también va a ser el manejo y cómo lo vamos a enfrentar y además cómo lo vamos a establecer ese plan para cada paciente. El doctor Cadena y el doctor Vergara nos hablaron ya del tema de la capacidad de adaptación del intestino, lo cual va a ser la gran diferencia con la evolución del paciente en los meses y años incluso de su falla intestinal. Hay una alteración, sobre todo cuando hay diferencias claves entre el yeyuno y el ilion, el cual el yeyuno aumenta la permeabilidad del epitelio, por lo cual un paciente que tiene una yeyunostomía va a ser mucho más difícil el manejo, va a tener mayores pérdidas y va a ser mucho más retador el paciente para su manejo. En cuanto si tienen ilion distal o tienen colon, es un paciente que tiene mejor factor pronóstico para su recuperación, dado que en esta fase es donde mayor se absorbe sodio y agua con respecto a los pacientes que presentan yeyunostomía. Los principales procesos de adaptación
es el tema de la hipertrofia y la elongación de las vellosidades y las criptas. Las consideraciones según la anatomía. Entonces, el tipo 1, que era lo que mencionamos, que son pacientes con ostomías altas usualmente. Entonces, vemos que la recomendación para tener en cuenta con respecto a la parte dietaria son carbohidratos complejos, entre el 40 y el 50%. Este porcentaje es de acuerdo al gasto energético total. Aquí lo que estamos calculando son calorías por gasto energético total. Proteínas aproximadamente un 20% y las grasas un 40%. Se van a dar cuenta que con respecto a los tipo 2 y 3 se incrementa el porcentaje de grasas, ya que estos pacientes con estas ostomías altas, las grasas aumenta a disminuir la pérdida de electrolitos y también retiene un poco la pérdida de sodio. Además, en los tipos 2, donde más varía realmente o la mayor variación es en la disminución de las grasas, también tiene que ver con el tema de la presencia de disminuir las grasas en el colon, dado que entre mayor grasa va a haber más asociación del calcio al sodio, del calcio a las grasas, quedando más oxalatos libres y favoreciendo los cálculos renales, lo cual ya también lo hemos hablado y ahorita les voy a hacer un poco más de énfasis al respecto. Estos pacientes, gracias a que tienen, sobre todo el tipo 3, que tienen colon derecho, tiene un mejor pronóstico y es menos retador con respecto al manejo de electrolitos líquidos, dado que el 90% se absorbe en el colon de agua y sal, y más aún en el colon derecho es donde más se absorbe esta parte. ¿Listo? Además, el porcentaje de carbohidratos que es mayor se puede aumentar en este tipo de pacientes con la fermentación, también aporta energéticamente un número importante de calorías a nivel del colon, de donde también se obtienen calorías en la fermentación y en la absorción a nivel del colon de carbohidratos. Esta es una tabla donde nos menciona y nos hace una comparación de las diferentes recomendaciones de acuerdo a los aportes de carbohidratos, de proteínas, lípidos, fibra, oxalatos y líquidos con respecto a pacientes que tienen colon y los que no tienen colon. Entonces, miren que mencionan principalmente que siempre hay que tener muy en cuenta que deben ser carbohidratos complejos, y en los pacientes con colon hay un mayor aporte del 50 hasta el 60% del gasto energético total en estos, mientras en los pacientes que no tienen colon se disminuyen entre un 40 y un 50%. Esta diferencia se basa en el aumento de los lípidos, como les mencioné, en los pacientes que no tienen colon, con respecto a los pacientes que tienen colon, en los cuales se disminuye el aporte con lípidos. La proteína se mantiene igual en ambos pacientes en un 20% de su gasto energético total, y se favorece hacia las proteínas de un alto valor energético. La fibra que sugieren y que idealmente se debe administrar es la fibra soluble con respecto a la no soluble, y los oxalatos, sobre todo en los pacientes con colon, es donde juegan un factor importante, deben ser restringidos. Más adelante les voy a mencionar un poco más este tema. Y con respecto a los que no tienen colon y tienen ostomías altas, pues realmente los oxalatos no necesitan ninguna restricción, porque pues no van a llegar al colon, no se van a absorber, entonces no juegan ningún factor importante. Con respecto a los líquidos, es vital de que sean soluciones isotónicas y que sean las sales de rehidratación oral. Ahorita más adelante también les voy a profundizar un poco al respecto. Los pacientes con ostomías tienen una disminución en el número de comidas, que con respecto al paciente con comidas que pueden ser un mayor número de comidas, que es otra estrategia que más adelante también les mencionaré. Entonces, de acuerdo a las etapas de los pacientes, que acá hay como una mezcla de la etapa 1, al principio del paciente son los primeros días, postquirúrgico inmediato, hay que hacer una estabilización y un manejo del paciente crítico, en la cual antibiótico, manejo del shock, hilio postquirúrgico,
como habíamos mencionado antes, manejo agresivo de hidratación, control de electrolitos, y después de estos primeros 2-3 días que el paciente requiere estabilización, incluso algunas veces unidad de cuidado crítico, es cuando vamos y podemos hacer inicio de nutrición parenteral. De acuerdo, progresivamente vamos iniciando. Después de estos primeros días, entramos un paciente que ya estamos logrando, consiguiendo, o esperamos haber conseguido un equilibrio entre su balance hídrico, las pérdidas, el aporte, los electrolitos, y consiguiendo que el paciente no se nos empiece a depletar nutricionalmente, y por eso es necesario actuar rápidamente. Dependiendo del tipo de intestino corto o la característica de que el paciente nos esté presentando la falla intestinal, veremos si es necesario continuar una nutrición parenteral, poder hacer un mix, y también es supremamente importante, dentro de lo posible, si podemos realizar algún estímulo trófico a nivel intestinal, pues lo dirá y lo individualizará en cada caso, pero sería lo ideal, porque este es uno de los principales factores estimulantes a nivel intestinal. Y obviamente pues vigilando todas sus pérdidas, tanto por ostomía o por heces, de acuerdo a la característica de cada individuo. En la etapa 3, vemos que es el paciente que va cursando alrededor de los 3 meses hacia el año de estar cursando con esta condición. Aquí ya están más sentados pacientes que pueden requerir o seguir requiriendo nutrición parenteral, pero ya con un mayor aporte de vía oral, individualizando, vuelvo y repito, cada paciente. Algunos pacientes incluso tienen manejo con sonda, o son necesarios utilizar o recuperar o colocar líquidos endovenosos, porque los aportes que se utilizan durante el día pueden ser no necesarios para su homeostasis y su adecuado equilibrio. Aquí se está dando el periodo de adaptación intestinal en mayor esplendor, por decirlo así. En algunos pacientes puede ser inclusive una etapa de transición de nutrición parenteral a establecer una terapia de manejo oral exclusiva. Necesita apoyo farmacológico, no voy a profundizar en eso, y es muy importante empezar, cuando se le está empezando vía oral, instruir y educar adecuadamente al paciente sobre esos pequeños alimentos, las características, las cantidades que debe utilizar, y que nos van a ayudar específicamente para, además de estimular y aumentar la adaptación intestinal, que no empeoren la condición del paciente, aumentando de la diarrea o los gastos o pérdidas que tenga enterales. Okay. La etapa 4, ya pacientes que han cumplido 2 años con esta condición, en realidad son pacientes que ya están estables, deben estar estables, ya han cumplido su periodo de adaptación intestinal. En esta fase esperamos que sea un paciente que ya se haya conseguido o se haya alcanzado el destete total de la nutrición parenteral. Si no se ha logrado, ya son pacientes que muy difícilmente se va a lograr quitar o retirar totalmente la parenteral, y habrá que pensar en otras estrategias de manejo. El paciente debe estar completamente instruido y educado con respecto a la vigilancia de gasto urinario, pérdidas intestinales, para que él mismo en casa, que esperemos que esté en casa, él pueda vigilar sus signos de alarma y estar atento al cambio o modificación de sus requerimientos, tanto de líquidos orales parenterales, antes de que llegue a un estado de descompensación o pérdida de su equilibrio o hemostasis. Es muy importante y fundamental, para no perder ese equilibrio precisamente y mantener el peso y adecuada ingesta, es el tema de una dieta adecuada con un balance, con una hidratación adecuada. Cuando empezamos a establecer los planes, yo pienso que uno de los principales objetivos es optimizar la absorción para minimizar precisamente la mala absorción en los pacientes. Y que esto vaya de la mano con que ese aporte dietario que le entregamos al paciente nos sirva tanto que sea más aprovechable hacia él, y que además nos ayude dentro de lo posible a controlar su posible, o bueno, si lo tiene todavía, sus diarreas
o el gasto por las ostomías que presenta. La recomendación son que deben, lo ideal o el objetivo que se busca es que los pacientes puedan consumir nutrientes enteros. Hay que educar al paciente a que mastique muy bien, de que coma lento, para que esos pacientes lleguen, para que esos alimentos lleguen de una manera más o lo menos sólida posible al tracto digestivo, por decirlo así. Hay que abolir y retirar tanto los hiperosmolares como las soluciones hipertónicas como isotónicas. La otra estrategia es incrementar el número de las comidas, concientizar al paciente en que ya no debe comer 3 veces al día, sino que hay que comer entre 6 y 9 veces al día, inclusive que esas porciones deben ser pequeñas y deben sumarse, además de las tres comidas principales, hay que sumar de 3 a 4 meriendas adicionales. Inclusive hay estrategias de 9 y 10 comidas al día, pero igual eso también es bien individual en cada paciente, pero son estrategias que se deben seguir. También hablan de la dieta seca, en la cual en realidad otra cosa muy importante en que lo que debemos instruir al paciente es que no debe mezclar los sólidos con los líquidos y que deben ser ingeridos en un momento diferente. Y concientizar al paciente de que tiene que abolir todo lo que sea bebidas con azúcares simples, porque estos son hiperosmolares y lo que pueden es aumentar las pérdidas y aumentar los gastos por las ostomías o aumentar la diarrea. Bueno, otro reto es que educar al paciente y darle una guía adecuada en la cual hay un balance entre carbohidratos, proteínas y grasas, y sobre todo con los altos, con ácidos, los ácidos grasos esenciales. El manejo de las calorías, hay esquemas que hablan y el promedio es que se debe aumentar entre un 50 y un 75% el gasto calórico basal, sobreestimándolo, y algunos no exageran, sino que hay esquemas que incluso dan en algunos pacientes que hasta el 400% del incremento de su ingesta, de sus calorías estimadas para él. Pero usualmente el promedio es entre un 50 y un 75% más de las calorías calculadas para aportarle. Es un reto que el paciente cree saciedad. Es importante en aportar las calorías que sean necesarias y no pasarnos a una etapa de sobrealimentación en la cual también le podríamos generar daño al paciente, aumentando las pérdidas tanto por ostomías o por deposiciones. Esta dieta que ofrezcamos tiene que ir de la mano con compensar mala-absorción e ir incrementando progresivamente los requerimientos. Y como les dije ahorita a rato, era el tema de incrementar el número de comidas, mezclando meriendas con comidas principales, ofreciéndole siempre al paciente un equilibrio de restaurar su calidad de vida a largo plazo. Este es un ejemplo de un esquema nutricional en la cual miren que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 horarios de comidas en las cuales precisamente hacen un balance entre carnes, cereales, los lípidos, las frutas y sugieren diferentes alimentos explicados detalladamente para que el paciente los pueda seguir adecuadamente. Este es un ejemplo, por ejemplo, de estas dietas en las cuales se debe entregar. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito más detalle, pero por grupos alimentarios. Entonces, con respecto al aporte de carbohidratos, siempre hacen mucho énfasis en que deben ser unos carbohidratos complejos los que les debe dar el paciente, hablando de papa, pasta, arroz, pan. Hacen mucho énfasis en que hay que abolir los azúcares simples, y este tema de consumir los carbohidratos complejos lo que hace es que aumenta la estimulación a nivel intestinal para favorecer la adaptación intestinal. Abolir los azúcares simples, que lo que favorecen es aumentar las pérdidas y desequilibrio electrolítico, y de la mano evitar jugos de fruta. Los lácteos, idealmente, si el paciente no tiene una intolerancia a la lactosa, idealmente hay que usarlos.
sin abusar de ellos. Tiene un rico aporte en calcio, en proteína, en vitamina D y también tiene un alto aporte calórico. Cuando poder utilizar queso, leche, yogur. Vuelvo y repito, si el paciente no tiene intolerancia a la lactosa, si no tiene problema con la lactosa. Que en algunos pacientes también hay que vigilarlo con cuidado porque puede llegar al otro extremo y si el paciente cierta tiene intolerancia puede generar más diarrea, flatulencia, distensión y disconfort abdominal. Pero idealmente debemos intentar poderlos utilizar. Con respecto a la fibra, les hablaba que la fibra más recomendada es la fibra soluble, que es rica en pectina, porque esta lo que favorece es disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye el tránsito intestinal, favoreciendo que el paciente enlentezca el tránsito de su contenido intestinal y disminuyendo las pérdidas idealmente. También es una fuente rica de energía en los pacientes que tienen colon en esta zona. Y lo que les hablaba de que en algunos pacientes también puede generar flatulencia y distensión. También hay que utilizarlo, pues, individualizándolo en cada caso. La proteína, que debe ser utilizada aproximadamente en el 20% del gasto energético total calórico, debe ser de alto valor calórico, idealmente, biológico, perdón. Sugieren utilizar carne, cerdo, pollo, pavo, pescado, huevos. En algunos utilizar en pequeñas cantidades frijoles inclusive, y crear un balance en el paciente que tampoco consuma demasiada proteína, pero que tampoco esté por debajo para mantener una adecuada recuperación nutricional de los pacientes. La grasa, habíamos mencionado que varía de acuerdo si el paciente tiene o no colon. En los pacientes con colon, lo ideal es mantenernos máximo con 30% del aporte del gasto energético total. En los pacientes que no tienen colon, podemos subirnos hasta un 40%. Siempre teniendo el equilibrio adecuado, porque si nos pasamos con el aporte de grasa, lo que podemos generar precisamente es esta torrea y lo que causamos es más daño que bien en el paciente. Y la configuración de lo del colon, que les decía que pacientes con colon se disminuye el aporte y en pacientes sin colon se puede aumentar el aporte de grasas. Entonces, hay que favorecer, y es muy importante el tema de los ácidos grasos esenciales. Son el linoleico y alfa-linoleico, que son precursores además del araquidónico, el DHA y el EPA. Los ácidos grasos esenciales no los producimos en el organismo y son fundamentales para procesos de hormonales, prostaglandinas, energía, temas en la membrana la membrana celular y es supremamente importante, ¿ya? Se obtienen en los aceites vegetales y tiene que ver mucho también con la absorción, obviamente, de las vitaminas liposolubles y la B12, que no es liposoluble, pero que también tiene que se observa a nivel del hilo distal. Acá hay ejemplos de aceites vegetales que son menos o más ricos en ácidos grasos esenciales. Los triglicéridos de cadena media también son favorecidos, son más fáciles de absorber y son preferibles utilizar en los pacientes con ilion distal, que tienen presencia de ilion distal. Con respecto a los oxalatos, ya hemos hablado y mencionado y recalcado porque es una patología y una complicación que aparece, como ya también lo hemos mencionado, un 25% de los pacientes con falla intestinal e intestino corto. Es bien importante evitar que el paciente, porque también deteriora su calidad de vida, la presencia repetitiva de nefrolitiases de ellos, y esto ocurre y tiene que ver en los pacientes que tienen falla intestinal o síndrome de intestino corto con colon. Los pacientes que tienen ostomía, yeyuno o ileostomía no padecen de esta problemática. Y es principalmente porque en el hilo distal, cuando hay carencia de hilo distal, hay disminución de las salas biliares, llega más, puede ser estatorrea y mala absorción de grasa, por lo cual llega más grasa a nivel del colon. En el colon la grasa, el calcio en realidad debe agruparse con los oxalatos, y al tener mayor cantidad de grasa a nivel del colon, el calcio cambia su afinidad por el oxalato hacia los ácidos grasos, y lo cual deja oxalato libre. El oxalato libre es absorbido por el organismo
y es excretado a nivel del riñón. Y por eso es que favorece el tema de las nefrolitiasis, urolitiasis. Una manera de prevenir esto es disminuyendo el aporte de grasas, que por eso era que siempre se hace el énfasis en esto, en los pacientes con colon, disminuir el aporte de grasas, y además dar en pacientes que tienen colon, idealmente siempre suplementos o complementos de calcio, para que haya más disponibilidad de calcio a nivel del colon y haya más disponibilidad de calcio para que se fije al oxalato y no se absorba. Además de dietas bajas en oxalato. Entonces acá hay unos ejemplos de los alimentos que son ricos en oxalato para tenerlos, si no abolidos completamente, pero sí tener precaución y hacer una disminución de la ingesta de estos alimentos en los pacientes que presentan intestino corto con colon. Es lo importante. Con respecto al tema de hidratación, uno de los grandes retos es mantener el paciente normovolémico, que no esté deshidratado, que lo estemos hidratando con lo ideal, que tengamos un balance adecuado entre la ingesta y las pérdidas, y lo ideal es que siempre la ingesta tiene que ser mayor a las pérdidas. Si tenemos un desbalance y tenemos más pérdidas que ingesta, obviamente vamos a tener un paciente deshidratado y que va a sufrir las complicaciones por deshidratación. Entonces, un inadecuado manejo de esto lo que nos va a llevar es a deshidratación, que se puede manifestar inicialmente como fatiga, pérdida de peso, favorecer la nefrolitiasis. Obviamente se manifiesta con anormalidades de electrolitos, y si esto no se corrige a tiempo y no se da un adecuado manejo, incluso puede terminar en una injuria renal permanente. Vuelvo a lo mismo, individualiza, hay que individualizar el paciente. El paciente que presenta colon tiene una mayor probabilidad, o sea, una mayor probabilidad no, tiene una mayor absorción de agua y sodio, como ya lo mencionábamos, ahí en esta zona se absorbe aproximadamente el 90% de agua y de sodio. Y dentro del colon, la parte donde más se absorbe es en el colon derecho. El tema, ya recalcábamos también la parte de la importancia de la válvula ileocecal, que además de traslocación bacteriana, de reflujo de ciego hacia el ilion distal, y además de enlentecer el tránsito intestinal, en este segmento del colon es donde más agua y sodio se absorbe. Entonces, cuando tenemos pacientes con colectomías derechas, es más complicado de manejarlo a cuando tenemos pacientes con el colon completo. La ingesta promedio diario, que varía de cada paciente, el ideal es que sea por lo menos de 1.5 a 2 litros, y si a eso le sumamos los 4 litros aproximados o más que puede producir nuestro tubo digestivo, vemos que estamos produciendo entre 6 y 9 litros transitando por nuestro tubo digestivo, que pueden, de acuerdo a los segmentos que fallen o no estar, que hay que reponer y mantener el balance. Bueno, continuando con el tema de individualización, un paciente con yeyunostomía versus un paciente con ileostomía, yeyuno, en la yeyunostomía, en el segmento del intestino delgado del yeyuno, aumenta la permeabilidad de sus membranas en el enterocito, lo cual permite una mayor pérdida de agua y de sodio. Y en estos pacientes es mucho más retador que los líquidos que le tienen que llevar a su tubo digestivos deben ser por lo menos isotónicos. Si son hipotónicos, va a favorecer aún más trastornos hidrolíticos, pérdida de sodio y pérdida de agua con altos gastos que nos los va a llevar una deshidratación con una muy alta probabilidad. Los pacientes que tienen ilion distal, como ya lo dijimos, hay una mayor porcentaje de absorción de sodio, la membrana es menos permeable y permite una mayor captación de agua y sodio, no tanto como en el colon, pero con respecto al yeyuno es mayor el impacto con respecto a la hidratación. ¿Qué tanto o no puede absorber o aprovechar los líquidos que nosotros le damos a nuestros pacientes? Depende de qué líquido le administramos.
y por esto es fundamental la osmolaridad y además el aporte de sodio y glucosa que tengan en los líquidos. Entonces, ahorita hay otra tabla donde hablamos de los sales de rehidratación oral, que si bien cualquier sal de rehidratación oral es mejor que el agua, que jugo o leche o un té o un Gatorade, también dentro de este subgrupo o de este grupo de líquidos hay algunos que son mejores que otros porque tienen mayor aporte de sodio y tienen el aporte de glucosa adecuado, lo cual va a permitir el mayor aprovechamiento y absorción de líquidos para la hemostasis en el organismo. Siempre recalcarle muy bien al paciente que la meta es que por lo menos orine 1 litro de agua al día, y algunos pacientes, a pesar, de acuerdo a la etapa donde esté el paciente, de su etapa de funcionalidad o de su etapa de su falla intestinal, pueden requerir durante la noche conectar o no, o utilizar y el aporte de líquidos endovenosos, nutrición parenteral, o incluso algunos tienen sonda y pueden requerir, además de suministrar líquidos, aporte calórico, pues cíclicamente durante la noche. Eso nos lo va a decir cada paciente y la vigilancia que hagamos sobre él. Entonces aquí lo que nos hablan es de que lo que puede o las metas que deberíamos tener con respecto a un paciente que tiene unas deposiciones normales, un paciente que los gastos de una colostomía, los gastos de una ileostomía al inicio y un promedio de los gastos de una ileostomía versus el de la yeyunostomía, que como lo decía el doctor Cadena, que inclusive puede ser de 6 a 9 litros con una yeyunostomía alta. Bueno, al principio los mecanismos compensatorios cuando el paciente se encuentra en deshidratación, es difícil de monitorearla paraclínicamente al principio, o básicamente porque es que el organismo se disminuye el flujo sanguíneo a nivel renal, empieza el eje renina-angiotensina-aldosterona, empieza a retener el mismo organismo agua y sodio, digamos que tratando de intravascularmente manteniendo una homeostasis por los primeros días, lo cual no se puede ver reflejado usualmente en los exámenes que hagamos de sangre. Siempre es muy importante vigilar la función renal, BUN, creatinina, electrolitos séricos. Muy importante también educar al paciente que esté anotando continuamente sus ingestas y cuánto está perdiendo, tanto en deposiciones o por ostomías, que lleve un control para que él mismo vaya haciendo un balance y nos permita vigilar esa información y ese comportamiento. Como les dije, una de las metas es que el paciente orine más de 1 litro al día y que tengamos un sodio urinario superior a 20 miliequivalentes por litro. Otra manera importante que se educa al paciente en casa es el seguimiento de su peso. La idea es que el paciente no tenga un cambio abrupto de peso de más de 2 libras por kilo. Eso es un signo de alarma. El paciente no nos debe perder más de 1 kilo por día. Y usualmente esto está de la mano cuando hay altas pérdidas gastrointestinales. Y eso es otro signo de alarma. Acá están los signos y síntomas de deshidratación, en las cuales también una tabla en los cuales se debe educar el paciente, para que él mismo rápidamente lo determine y se ponga sobre aviso y los corrija de acuerdo a los parámetros y educación que nosotros le demos para no llegar a estados de deshidratación que incluso pueda llegar a falla renal o descompensación o cambiar su homeostasis. ¿Ya? Hablan de la sed, hablan de fatiga, de hipotensión ortostática, la rápida pérdida de peso, como dijimos, también disminución de la rata urinaria, cambio en la coloración de la piel, disminución de la función renal, bueno, entre otros. Como les decía ahorita, es fundamental, es fundamental el tema del tipo de las bebidas. Entonces hay que evitar bebidas hipotónicas, ya que estas favorecen la pérdida de sodio. También se deben evitar bebidas hipertónicas porque lo que hacen es, pueden hacer unas diarreas osmóticas que lo que hacen es favorecer el aumento de las pérdidas intestinales. Lo ideal es que deben ser isotónicas y
Y lo que les hablaba que el agua sigue el sodio a nivel del enterocito, a nivel del intestino delgado. Entonces, por esto les decía que en el yeyuno es mucho más permeable y es mucho más lábil esto. A nivel del ilion es un poco menos permeable y hay más control y hay más absorción. Lo ideal es que las bebidas que ofrezcamos sean en 90 miliequivalentes de sodio por litro y la osmolaridad sea de 290. También deben tener aproximadamente en glucosa 2 gramos por cada 100 mililitros, que eso da aproximadamente a 20 gramos de glucosa por cada litro. Esto sería lo ideal. Esto no se consigue siempre, dado que al mayor aporte de sodio en las bebidas se vuelven menos tolerables y son menos recibidas o más difícil de que el paciente las tome y las ingiera porque no son sabrosas. Y entonces eso es una barrera. Por eso nos vamos a dar cuenta ahorita en una tabla que sigue de que la única que tiene 90 miliequivalentes es la papeleta de la OMS. De resto de bebidas de suaves de rehidratación, ninguna tiene 90 miliequivalentes de sodio. Acá hay ejemplos de bebidas hipotónicas e hipertónicas. Entonces miren que ninguna es isotónica acá. El agua, el té, café, gaseosas, las helados, fórmulas enterales, jugos de fruta, tomate. Miren las osmolaridades que está bastante lejos del 290 o 300, que debe ser lo ideal. Entonces aquí, este es el ejemplo que les decía de las sales de rehidratación oral. Veo que todas están más o menos parejos en el tema que les decía de 2 gramos por cada 100 mililitros. Entonces deben tener alrededor de 20 gramos por litro de glucosa. Más o menos en eso sí cumplen, pero distan un poco y hay diferencia mayor en el tema del aporte de sodio por litro. Entonces vemos que, por ejemplo, el Rehidralite es uno de los que más tiene, que tiene 75. Este es el de la OMS, que sí cumple con 90. Y acá hay otra presentación que no tenemos, aunque yo no conozco acá en Colombia, que tiene casi 90, que son los más cercanos. Entonces, lo ideal es que tengan aporte de sodio alrededor de 90, con entre 20 y 25 con aporte de glucosa. Okay. Vemos que el transporte activo de agua y sodio a nivel del enterocito está mediado por la proteína SGLT. La 1 es la que trata y mete el agua y sodio al enterocito, y después está la SGLT2, que es la que mete la glucosa del enterocito y lo pasa hacia el sistema intravascular. ¿Ok? Bueno. También vale la pena educar a los pacientes con las sales que requieren alto requerimiento de sales de rehidratación oral, estrategias para que mejoren su tolerancia, haciéndolo en cubos, en hielo, y no necesariamente que lo tomen directamente de la botella. Ya para cerrar, también habíamos hablado de esto el doctor Vergara, el doctor Cadena también lo ha mencionado, pero entonces como recalcar la importancia de las vitaminas y minerales para la homeostasis y para la conservación y para el diferente funcionamiento de los órganos en nuestro organismo y los diferentes procesos. Es supremamente importante. Mencionando que las vitaminas hidrosolubles se absorben principalmente en el tracto digestivo alto, a excepción de la B12. La mayoría son por difusión pasiva y también de acuerdo a un transporte de sodio a nivel del enterocito. Las liposolubles, la A, la D, la E, la K y la B12 se absorben a nivel del ilion distal y están favorecidas y necesitan, como efectivamente el tema del liposoluble, de las salas biliares y la presencia de grasa en el tubo digestivo. Y obviamente de que exista ilion distal idealmente para poder absorber, si no, vamos a tener dificultades y deficiencias de ellos. Esta es una tabla donde habla de los signos y síntomas de los cuales se debe como educar el paciente para que determine si puedes o preguntarle o interrogar al paciente para identificar tempranamente si está presentando deficiencias de las vitaminas, principalmente estas que son las liposolubles y la B12, para detectarlo y empezar a corregir tempranamente. Y esta es una tabla en la cual sugieren
las recomendaciones de aportes de vitamina 2, de vitamina B12, vitamina C, la A, la D, la E, calcio, magnesio, hierro, zinc, selenio. Y esta es la tabla que hay que tener en cuenta para hacer las reposiciones de los pacientes que tenemos bajo nuestro manejo. Recomiendan siempre en los pacientes que sufren o que tienen ausencia de ilion distal tener mucho énfasis en las vitaminas liposolubles y en la B12. En los pacientes que tienen colon, siempre dar aporte de calcio para disminuir el tema de disminuir el tema de nefrolitiasis o la probabilidad de nefrolitiasis. Los pacientes que tienen enterostomías altas, tener mucho cuidado con el tema del magnesio, porque usualmente tienen altas pérdidas de magnesio. Y con respecto a la pérdida de magnesio, tenemos que tener mucho cuidado en ofrecer esta suplementación en forma de gluconato de magnesio o lactato de magnesio. Y evitar el óxido de magnesio, porque el óxido de magnesio lo que puede hacer es empeorar o favorecer las pérdidas y aumento de las pérdidas por las ostomías. Sí, lo damos por vía oral. Estos son presentaciones en realidad que las utilizamos en realidad son cuando se hacen los preparados de las nutriciones parenterales, en las cuales vemos que están, por decirlo, con un alto aporte de los que necesitamos, de la inmensa mayoría de lo que necesitamos. Y con respecto al seguimiento del paciente ambulatorio de todos estos minerales y vitaminas, recomiendan que debe hacerse aproximadamente cada 3 meses. Y los pacientes en los cuales identificamos algún tipo de deficiencia debe realizarse cada 4 o 8 semanas. ¿Ya? Aquí está lo que les mencionaba con respecto al magnesio, el calcio, de la vitamina B12. Y siempre también es importante, además del magnesio, tener un adecuado aporte de zinc, lo cual favorece a nivel de la luz intestinal y ayuda al enterocito. Yo creo que con esto ya termino.